Existen textos prohibidos, guardados durante siglos en las cámaras más secretas de templos antiguos, que describen con precisión escalofriante exactamente qué le sucede a tu conciencia en el momento en que tu corazón deja de latir. Lo que estás a punto de descubrir ha sido ocultado deliberadamente porque cambia todo lo que creías saber sobre la muerte. Y te advierto, una vez que conozcas esta información, jamás volverás a ver tu existencia de la misma manera. ¿Estás preparado para saber la verdad? Desde tiempos inmemoriales, místicos, sacerdotes e iniciados han intentado desentrañar el enigma definitivo, que experimenta el alma cuando atraviesa el umbral de la existencia física. Pero no hablamos de teorías ni especulaciones. Hablamos de documentos precisos, instrucciones detalladas, mapas del más allá que han sido transmitidos en secreto generación tras generación. Y aquí está lo extraordinario. Todas estas tradiciones, separadas por continentes y milenios, describen fenómenos asombrosamente similares. Es como si existiera un proceso universal, una mecánica exacta de la muerte que los antiguos sabios lograron descifrar. Piensa en esto por un momento. Civilizaciones que nunca tuvieron contacto entre sí, que hablaban idiomas completamente diferentes, todas documentaron los mismos estados de conciencia, las mismas visiones, los mismos encuentros en el tránsito hacia lo desconocido. ¿Casualidad? O tal vez, solo tal vez, descubrieron una verdad que trasciende el tiempo y el espacio. En el antiguo Egipto, los sacerdotes compilaron lo que hoy conocemos como el Libro de los Muertos. Pero este nombre es engañoso, no es un libro sobre la muerte, sino un manual de navegación para el alma. Imagina un GPS espiritual, instrucciones precisas sobre cómo atravesar el Duat, ese inframundo lleno de puertas, guardianes y pruebas que determinan tu destino eterno. Los egipcios no dejaban nada al azar. Escribían estos textos en papiros que colocaban junto al difunto, porque sabían que el alma necesitaría recordar palabras específicas, fórmulas exactas para pasar cada puerta. Describían encuentros con deidades que juzgarían cada acción de tu vida. Y el momento crucial, cuando tu corazón, órgano donde creían que residía tu conciencia, era pesado contra la pluma de Maat. Si tu corazón era ligero, purificado de culpas y miedos, accedías a la Aru, campos eternos de paz. Pero si el peso de tus acciones lo hacía pesado, Ammit, la devoradora, esperaba en las sombras. Y aquí viene algo perturbador. No se trataba de castigo divino arbitrario, sino de una ley natural, tan precisa como la gravedad. Ahora viajemos al otro lado del mundo. En las montañas del Tíbet, los lamas budistas preservaron el bardo Todol. Este texto es aún más específico. Describe no una, sino 6 etapas distintas de conciencia después de la muerte. 6 bardos, 6 estados intermedios que cada alma debe atravesar. El primero es el Chikai bardo, el momento exacto de la muerte. Los textos dicen que experimentas un resplandor cegador, la luz clara primordial de la realidad última. Pero aquí está el problema. La mayoría de las almas no reconocen esta luz como su propia naturaleza esencial. El ego, confundido, aterrorizado, huye de ella. Y al hacerlo, pierde la oportunidad de liberación instantánea. ¿Te imaginas? La iluminación total está ahí, ofreciéndose en el primer instante después de la muerte. Pero nuestros miedos, nuestros apegos, nuestra identificación con la personalidad que creíamos ser, nos ciegan completamente. Luego viene el Chonjit bardo, donde aparecen visiones de deidades pacíficas y coléricas. Pero los lamas revelan algo fascinante. Estas deidades no son entidades externas. Son proyecciones de tu propia mente, reflejos de tus emociones y karmas acumulados. Si viviste con compasión, verás figuras luminosas. Si cultivaste ira y egoísmo, encontrarás manifestaciones aterradoras. Y aquí conectamos con algo que la ciencia moderna está apenas comenzando a entender: las experiencias cercanas a la muerte. Miles de personas que han sido declaradas clínicamente muertas y han regresado reportan elementos idénticos. La sensación de flotar sobre su propio cuerpo, observando la escena desde arriba. El túnel de luz atrayéndolos irresistiblemente. El encuentro con seres de luz. La revisión panorámica de toda su vida. Pero espera, porque esto se pone aún más intrigante. Quienes han tenido experiencias cercanas a la muerte describen que durante esa revisión de vida, no solo reviven sus acciones desde su propia perspectiva. Experimentan las emociones de cada persona que afectaron. Sienten el dolor que causaron, pero también la alegría que dieron.
Es como si el universo mismo les mostrara el impacto verdadero de su existencia. Esto coincide perfectamente con el juicio de Osiris egipcio. No es un dios externo juzgándote arbitrariamente. Eres tú mismo, confrontando la verdad desnuda de quien fuiste realmente. En la tradición hermética, los antiguos alquimistas entendían la muerte como la gran obra final, la transformación definitiva. Así como transmutaban metales buscando crear oro, veían la muerte como la transmutación del ser denso, material, en algo más sutil, más refinado. No un fin, sino una elevación de frecuencia. Hermes Trismegisto escribió, como es arriba, es abajo. Esta ley hermética sugiere que los planos de existencia después de la muerte son reflejos de estados de conciencia que ya existen aquí, ahora, mientras estamos vivos. El cielo no es un lugar arriba en las nubes. El infierno no es una caverna bajo tierra. Son estados vibratorios de la conciencia. Platón, en sus diálogos, especialmente en el Fedón, argumentaba que la verdadera realidad es el mundo de las ideas, de las formas perfectas. Este mundo material es solo una sombra, una proyección distorsionada. Y la muerte, según él, es simplemente el despertar de este sueño, el retorno del alma a su hogar verdadero en el reino de lo eterno. Dante Alighieri, en la Divina Comedia, creó quizás el mapa más detallado del más allá occidental. 9 círculos del infierno, cada uno diseñado específicamente para cierto tipo de transgresión. 7 cornisas del purgatorio, donde las almas purifican gradualmente sus imperfecciones. Y 9 esferas del paraíso, ascendiendo hacia la presencia divina. Lo brillante de Dante es que entendió esto como estados del alma. No lugares físicos donde vas en castigo o recompensa, sino la manifestación externa de tu estado interno. El asesino que vivió en odio encuentra un infierno de violencia porque esa es la frecuencia de su conciencia. El santo encuentra paz porque cultivó paz. En el misticismo judío, el Zohar habla de las kulipot, las cáscaras de impureza que el alma debe desechar. Durante la vida acumulamos capas y capas de falsas identidades, deseos egocéntricos, miedos irracionales. La muerte es el proceso de pelarse como una cebolla, quitando capa tras capa hasta llegar al núcleo puro. Y aquí encontramos un patrón universal, un hilo dorado que atraviesa todas estas tradiciones. La muerte es revelación. Es el momento en que todas las máscaras caen, todas las mentiras se disuelven, y lo único que queda es la verdad de lo que realmente somos. Pero esto nos lleva a la pregunta crucial: ¿qué sucede exactamente en esos primeros momentos después del último aliento? Los textos coinciden en una secuencia sorprendentemente consistente. Primero viene el desprendimiento. La sensación de salir del cuerpo físico, como quitarse ropa apretada. Muchas personas en experiencias cercanas a la muerte describen mirar su propio cadáver con curiosidad, a veces con alivio. Ah, ya no soy eso. Entonces, ¿qué soy? Los egipcios llamaban a esto la liberación del Ka, la fuerza vital. Los tibetanos hablan del momento en que los vientos sutiles, las energías que mantenían unidos los cuerpos físico y mental, finalmente se separan. Hay descripciones de sentir como si te arrastrara una corriente poderosa, irresistible. Luego aparece el túnel. Este fenómeno se reporta en casi todas las experiencias cercanas a la muerte contemporáneas. Un pasaje, un canal que te succiona hacia una luz brillante al final. Los místicos cristianos medievales lo llamaban el camino estrecho. Los hindúes lo describen como el Susumna Ñadi, el canal central de energía que atraviesa la columna espiritual. Pero aquí está lo importante. Según los textos tibetanos, este túnel es el momento de mayor peligro y mayor oportunidad. Si mantienes la conciencia, si reconoces la luz al final como tu propia naturaleza búdica, te liberas instantáneamente del ciclo de renacimientos. Pero si te asustas, si te aferras a tu antigua identidad, si rechazas la luz por miedo a disolverse en ella, entonces caes en los bardos inferiores. Y aquí aparece algo que deberíamos considerar seriamente. ¿Cuántos de nosotros estamos preparados para eso? Pasamos toda la vida construyendo y defendiendo nuestra identidad. Yo soy esto, yo no soy aquello. Y de repente, en el momento de la muerte, se nos presenta la oportunidad de trascender completamente esa identidad limitada. Pero el ego, aterrado ante su propia disolución, se aferra y grita: no. Yo quiero seguir siendo yo. Y con ese acto de aferramiento, perdemos la liberación y comenzamos el proceso de revisión y juicio. Todas las tradiciones hablan de esto.
Los egipcios con su balanza. Los tibetanos con sus visiones de deidades. Los cristianos con su juicio final. Los griegos con el río Lete y las decisiones sobre reencarnación. Pero la mecánica subyacente es la misma. Enfrentas la verdad de lo que fuiste. Y aquí viene algo que debería cambiar completamente cómo vivimos hoy. Ese juicio no es futuro. Ya está sucediendo. Cada acción, cada palabra, cada pensamiento está siendo registrado no por algún dios externo con una libreta, sino en la estructura misma de tu campo energético, de tu alma. Los orientales lo llaman karma. Literalmente significa acción, pero implica que cada acción deja una impresión, una semilla que eventualmente debe florecer. No es castigo ni recompensa moral. Es ley de causa y efecto aplicada al plano de la conciencia. Entonces, después del juicio, ¿hacia dónde va el alma? Los textos hablan de múltiples destinos, pero no como lugares fijos sino como estados de ser. Imagina un espectro de frecuencias, como una radio. Dependiendo de tu sintonía, de tu vibración, te encuentras naturalmente en cierta frecuencia. En el nivel más bajo, el plano de los espíritus errantes. Almas confundidas, que no aceptan que han muerto, que permanecen atadas a lugares, objetos o personas. Los tibetanos les llaman pretas, espíritus hambrientos, eternamente insatisfechos porque siguen deseando lo que ya no pueden tener. Luego está lo que algunos llaman el bajo astral, otros el Seol, otros el purgatorio. Un reino de sombras donde las almas trabajan a través de sus karmas densos. No es castigo eterno, sino un proceso de limpieza. Como lavar ropa muy sucia, lleva tiempo, pero eventualmente se limpia. Más arriba encontramos los reinos intermedios. Lugares de aprendizaje, de descanso, de preparación. Los griegos los llamaban los campos elíseos. Los nórdicos hablaban del Valhalla. Los celtas de Avelán. Espacios donde las almas evolucionadas descansan entre encarnaciones, planifican sus próximas vidas, aprenden de maestros desencarnados. Y en los niveles más altos, los planos de luz pura. El Aaru egipcio, el Nirvana budista, el paraíso cristiano, el Brahman hindú. No son lugares de hedonismo celestial con arpas y nubes. Son estados de conciencia tan elevados, tan refinados, que la separación entre el yo individual y la conciencia universal comienza a disolverse. Pero aquí surge la pregunta que todas las tradiciones responden de manera diferente. ¿Es posible quedarse ahí para siempre, o eventualmente debemos regresar? El hinduismo y el budismo son claros. A menos que alcances moksha o nirvana, la liberación total, debes reencarnar. El alma es como un estudiante que debe repetir el curso hasta que finalmente aprenda la lección. El Bhagavad Gita lo explica con una metáfora hermosa. Así como una persona se quita ropa vieja y se pone ropa nueva, el alma abandona cuerpos viejos y habita cuerpos nuevos. La reencarnación no es castigo sino oportunidad. Cada vida es una nueva chance de evolucionar, de corregir errores pasados, de alcanzar mayor comprensión. Pero no todas las tradiciones están de acuerdo. El cristianismo esotérico, especialmente en sus corrientes gnósticas y místicas, sugiere que las almas más evolucionadas pueden escapar del ciclo completamente y unirse eternamente con lo divino. No necesitan regresar. El sufismo habla de fana, la aniquilación del ego individual en el amado. No destrucción sino unión. Como una gota de agua que regresa al océano. Técnicamente la gota deja de existir como gota individual, pero su esencia ahora es todo el océano. Los gnósticos llevaron esto aún más lejos. Enseñaban que el mundo material mismo es una prisión, creada por entidades llamadas arcontes para mantener las almas atrapadas en ciclos de reencarnación. El verdadero hogar del alma está en el pleroma, el reino de luz más allá de esta realidad material. Y el objetivo no es perfeccionarse a través de múltiples vidas, sino despertar a la verdad y escapar completamente del sistema. ¿Cuál de estas enseñanzas es correcta? Tal vez todas. Tal vez cada alma tiene su propio camino. Algunos necesitan múltiples vidas para aprender. Otros alcanzan comprensión súbita y trascienden. Otros eligen voluntariamente regresar, como bodhisattvas, para ayudar a otros a despertar. Pero aquí está la enseñanza más importante, el secreto que todas estas tradiciones comparten. Tu destino después de la muerte se determina por tu estado de conciencia en el momento de la muerte. No por tus creencias religiosas. No por los rituales que realizaste. No por cuánto dinero donaste a templos.
por tu estado interior real, por la vibración de tu ser en ese instante final. Los tibetanos son muy específicos sobre esto. En el momento de la muerte, si tu último pensamiento es de miedo, de apego, de deseo, esas emociones te arrastrarán a estados correspondientes. Pero si puedes mantener la conciencia, si puedes permanecer centrado, si puedes reconocer la luz como tu propia naturaleza, te liberas. Los yogis practican toda su vida para prepararse para ese único momento. No para vivir bien. No para ser buenas personas. Sino específicamente para mantener la conciencia en el instante de la muerte, porque saben que ese momento es la oportunidad suprema. Y esto nos lleva a la parte práctica, crucial. ¿Cómo nos preparamos? Primero, limpieza emocional. Todas esas cargas que llevamos, resentimientos, culpas, odios, miedos, no desaparecen cuando morimos. Las llevamos con nosotros. Por eso el perdón es esencial. No por moralidad, sino por física espiritual. El perdón libera energía densa, permite que tu vibración se eleve. Segundo, desapego. No significa no amar, no disfrutar la vida. Significa soltar la necesidad de controlar, poseer, aferrarte. Practicar la impermanencia. Todo cambia. Todo pasa. Incluyendo este cuerpo, esta personalidad, esta vida. Tercero, expansión de conciencia. Los textos herméticos enseñan que estamos dormidos, identificados únicamente con el cuerpo y la mente. Pero hay niveles más profundos de nosotros mismos. Algunos practican meditación para explorar estos niveles mientras aún están vivos. Otros trabajan con sueños lúcidos, viajes astrales, para familiarizarse con estados de conciencia desencarnados. Cuarto, vivir con intención. Cada acción importa. Cada palabra tiene peso. Cada pensamiento crea karma. No por miedo al castigo, sino porque comprendes que estás esculpiendo tu destino con cada elección que haces. Y quinto, cultivar amor. No amor romántico o sentimental. Amor como la vibración fundamental del universo. Compasión, bondad, servicio. Los místicos de todas las tradiciones coinciden. El amor es el pasaporte a los reinos superiores. El amor puro, incondicional, disuelve karma, abre puertas, eleva frecuencias. Pero hay algo más que los textos sagrados revelan. La muerte no es solo un evento futuro que te sucederá. Está sucediendo ahora. Cada momento, células mueren en tu cuerpo. Cada instante, versiones antiguas de ti mismo se disuelven. Cada respiración es un pequeño ensayo de la gran exhalación final. Los sabios dicen, aprende a morir antes de morir. No morbosamente, sino conscientemente. Algunas tradiciones practican meditaciones de muerte, donde imaginas tu propio fallecimiento en detalle. No es mórbido. Es preparación práctica. Los antiguos egipcios creían que la vida era la preparación para la muerte, y la muerte era el nacimiento a la verdadera vida. Pasaban décadas construyendo sus tumbas, preparando sus textos, ensayando los rituales que usarían en el tránsito. Los cristianos medievales tenían el concepto de memento mori, recuerda que morirás. No como depresión, sino como motivación para vivir con propósito, para no desperdiciar el precioso tiempo que tienes. Y aquí está la paradoja hermosa. Cuando verdaderamente aceptas la muerte, cuando la integras como parte natural del ciclo, el miedo se disuelve. Y cuando el miedo se disuelve, comienzas a vivir realmente. Plenamente. Conscientemente. Porque ya no estás posponiendo, esperando el momento perfecto, temiendo perder lo que tienes. Sabes que todo es temporal. Entonces lo aprecias completamente mientras está aquí, pero no te destruye cuando se va. Los textos nos dicen algo más crucial. El momento de la muerte puede ser el más sagrado de toda tu existencia. No es el final. Es el gran despertar. Es cuando el velo finalmente se corre y ves la realidad sin filtros. Por eso en muchas culturas tradicionales, la muerte se acompaña con cantos, con oraciones, con rituales específicos diseñados para ayudar al alma en su transición. No es tristeza mórbida. Es celebración sagrada. Están ayudando a un ser querido a nacer a una nueva dimensión. En el budismo tibetano, cuando alguien está muriendo, los lamas le leen el bardo Todol al oído, guiándolo a través de las etapas, recordándole que reconozca la luz, que no tema las visiones, que mantenga la conciencia.
Es como tener un GPS verbal mientras navegas territorio desconocido. En algunas tradiciones chamánicas, el moribundo es llevado a un espacio especial, lleno de plantas sagradas, incienso, con música específica que ayuda al alma a desprenderse suavemente del cuerpo. Incluso el entorno físico importa. Luz suave, no brillante. Sonidos tranquilos, no caóticos. Presencia amorosa, no pánico. Todo esto influye en cómo el alma hace su transición. Y para quienes quedamos, hay una enseñanza poderosa: nuestros pensamientos y oraciones por los muertos si llegan a ellos. Los tibetanos creen que durante 49 días después de la muerte, el alma todavía puede escuchar a los vivos, puede ser ayudada por sus oraciones y buenas acciones dedicadas a ella. Los cristianos tienen misas por los difuntos. Los judíos rezan el Kadis. Los hindúes realizan rituales de Sraddha. No es superstición. Es reconocimiento de que la muerte no es una separación absoluta. Hay una ventana donde todavía podemos ayudar al ser querido en su tránsito. Pero regresemos a la pregunta fundamental. Con todo este conocimiento de tantas tradiciones, ¿cuál es la verdad? Tal vez la verdad es que todas estas tradiciones están describiendo la misma realidad desde diferentes ángulos, usando diferentes metáforas, enfatizando diferentes aspectos. Como ciegos describiendo un elefante, cada uno toca una parte diferente y da una descripción diferente, pero todos están tocando el mismo elefante. Lo consistente a través de todas ellas es esto: la conciencia continúa. La muerte transforma pero no aniquila. Y el estado de tu conciencia, cultivado durante toda tu vida, determina tu experiencia de esa continuación. No se trata de creer en cielo o infierno, reencarnación o paraíso. Se trata de comprender que estás cultivando ahora mismo el campo de tu futuro. Las semillas que plantas hoy son las flores que encontrarás después de la muerte. Y la enseñanza más liberadora de todas: tienes elección. Siempre. Incluso en el momento de la muerte, según los textos, tienes una elección. Puedes elegir aferrarte al miedo o abrirte a la luz. Puedes elegir identificarte con el ego que se disuelve o reconocer la conciencia eterna que siempre ha sido. Los sabios dicen que la vida es el ensayo y la muerte es la presentación final. Pero no en el sentido de que serás juzgado por un juez externo, sino que todo lo que has practicado en vida surgirá naturalmente en ese momento. Si has practicado miedo toda tu vida, el miedo surgirá. Si has practicado paz, la paz surgirá. Si has practicado amor, el amor te acompañará. No es recompensa ni castigo. Es simple causa y efecto. Entonces la verdadera pregunta no es ¿qué sucede después de la muerte? La verdadera pregunta es ¿qué estoy cultivando ahora mismo en mi conciencia? Porque ese cultivo determina no solo tu experiencia de la muerte, sino tu experiencia de cada momento de la vida. Un ser que ha trascendido el miedo a la muerte ha trascendido el miedo a vivir. Un ser que ha aceptado la impermanencia puede finalmente disfrutar plenamente del momento presente. Y aquí llegamos al secreto final que los manuscritos antiguos revelan: aprender a morir es aprender a vivir. No son dos cosas separadas. Son la misma enseñanza vista desde ángulos diferentes. Cuando comprendes profundamente que todo es transitorio, que este cuerpo, esta personalidad, estas circunstancias, todo cambiará y pasará, algo extraño sucede. En lugar de deprimirte, te liberas. Porque ya no estás tratando de aferrarte a lo que inevitablemente cambiará. Estás bailando con la danza de la vida misma. Los místicos lo llaman morir antes de morir. Los filósofos lo llaman trascendencia del ego. Los psicólogos lo llaman desidentificación. Pero todos están señalando la misma transformación: soltar la ilusión de control, de permanencia, de separación, y fundirse con el flujo de la existencia. Y cuando llegas a ese estado, la muerte deja de ser el enemigo terrorífico que acecha al final del camino. Se convierte simplemente en otra puerta, otro umbral, otro paso en un viaje infinito de conciencia explorándose a sí misma. Los textos sagrados fueron escritos por quienes habían hecho este viaje conscientemente. Ya sea a través de experiencias cercanas a la muerte, proyecciones astrales, estados profundos de meditación o don de evidencia, estos sabios exploraron los territorios del más allá y regresaron para hacer mapas. No para asustarnos. No para controlarnos con amenazas de infierno. Sino para liberarnos con conocimiento. Para que cuando llegue nuestro momento, no estemos perdidos y confundidos, sino conscientes y preparados.
Porque al final, la muerte es democrática. Viene para todos. Reyes y mendigos, santos y pecadores, jóvenes y viejos. Nadie la evita. Pero cómo la experimentas, eso depende completamente de cómo has vivido. Y esa es la belleza y la justicia perfecta del sistema. No hay favoritismos. No hay atajos. No puedes sobornar a la muerte. No puedes comprar tu camino a la iluminación. Solo puedes hacer el trabajo interno, cultivar tu conciencia, purificar tu vibración. Y ese trabajo comienza ahora. No mañana. No cuando seas mayor. No cuando tengas tiempo. Ahora. Este momento. Esta respiración. Esta elección. Porque cada momento es una oportunidad para morir a lo viejo y nacer a lo nuevo. Cada momento es un ensayo para la gran transición. Y cada momento conscientemente vivido te prepara para cruzar el umbral con gracia cuando llegue el momento. Los antiguos manuscritos nos legaron este regalo, conocimiento del proceso. Pero el conocimiento sin práctica es inútil. Es como tener un mapa sin hacer el viaje. Entonces, ¿qué harás con esta información? ¿La olvidarás en unos días, regresando al sueño de la inconsciencia? ¿O la usarás como catalizador para despertar, para vivir más conscientemente, para prepararte para el viaje más importante de tu existencia? La muerte vendrá. Eso es certeza. Pero cómo la encuentres, en qué estado de conciencia, con qué nivel de preparación, eso depende de las elecciones que hagas hoy, mañana, cada día de tu vida. Los sabios te dejaron el mapa. Ahora depende de ti hacer el viaje.